Se llama primera iteración. Antes de empezar, vamos a pasar lista los que estéis presenciales y Hugo, me apuntas aquí los que... Esto lo debería haber borrado. Bueno, da igual. Luego pasamos un formulario y os apuntáis los que hayáis venido, pero me vais a tener que decir del primer grupo quién hay, del primer equipo. Bastante fuerte el primer equipo. Del equipo 2. ¿Nadie? ¿El 3? ¿El 4? ¿El 5? ¿Nadie? ¿El 6? ¿7? ¿Y 8? Eso yo hubiera sido que hubiera venido uno de cada equipo. Pero bueno. Sobre el calendario, estamos en la segunda sesión. Os tengo que avisar de que la semana que viene la sesión del viernes era de modelado CAD, la vamos a cambiar al sábado. Y la de diseño conceptual, que era el sábado, va a ser el viernes. Sobre lo que preguntasteis de intentar hacer las sesiones juntas, hacerlo todo el viernes del tirón, eso duraría en torno a 4 o 6 horas, se nos sería toda la tarde. ¿Qué preferís vosotros? Puntos separados. Vale. Lo tendremos en cuenta la semana que viene. Buenos días. La semana que viene lo haremos separado, pero ya para las siguientes sesiones veremos qué es mejor. Pues si quizá hacemos las sesiones un poco más rápidas. La idea es que dé tiempo a ir avanzando los diseños y que aquí podáis tener algo hecho, aunque sea muy básico. Sobre los contenidos que vamos a ver hoy de la primera iteración, pues tenéis todo eso. Básicamente es análisis de la misión y los primeros pasos que hay que realizar a la hora de acometer un diseño. Y antes de empezar, me gustaría preguntaros, yo quiero diseñar un avión, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezaríais? ¿Para qué? ¿Para qué es ese avión? Muy buena pregunta. Nos tenemos que empezar preguntando qué misión es la que tiene que cumplir ese avión y en función de eso, qué requerimientos necesita, qué limitaciones tengo, qué filosofía quiero establecer para mi diseño, porque es posible que yo tenga una misión, por ejemplo, Adrián, ¿eres? Sí. Dime un ejemplo de misión que se te ocurra. Un objetivo para un avión. Ir volar lo más rápido posible. Un avión que vuele lo más rápido posible. Vale, pues. Ese avión, por ejemplo, la filosofía que debería tener sería directamente esa. Un avión que sea muy sencillo aerodinámicamente, que no tenga mucha resistencia y que sea capaz de maximizar la velocidad. Otro ejemplo, por ejemplo, digamos que queremos participar en una competición. Filosofía, os podría decir también, un avión muy rápido. Porque esa competición va de ir muy rápido, completar el circuito lo más rápido y ganarla. Pero podría ser que yo tuviera ciertas limitaciones para hacer esto, ¿no? Podría ser que yo no tuviera idea de nada, no supiera hacer buenos diseños, no tuviera experiencia en técnicas de construcción. Entonces, tendría que ver esas limitaciones que yo tengo, quizá no tengo mucho dinero, y ceñirme a esas restricciones. Y yo entonces a lo mejor tendría que plantear, bueno, no puedo hacer un diseño ganador, pero puedo hacer un diseño barato que consiga sacar puntos de todos los apartados posibles. A lo mejor hay un apartado que es solo un informe técnico y no necesito invertir dinero. Me empeño en sacar puntos de ahí. Otro apartado que es, no sé, la estética del avión. Pues de estética, bueno, no tengo que gastar tampoco mucho dinero, no sé mucho, no necesito muchos materiales, pues puedo invertir ahí. Sobre los pasos que hay, las fases de diseño, no sé si las conocéis. ¿Eras Adrián? Álvaro. Adrián, Álvaro y Alejandro. Vale. Álvaro, fases de diseño, ¿cuáles conoces? En primer lugar, el concepto de decir para que se observe lo que estás desarrollando. Muy bien. Luego,
el diseño conceptual y luego dividirlo en estructuras secciones para Bien. Aquí quiere añadir algo más. Al final, prototipo. Bien. Empezamos primero con los bocetos, con el diseño conceptual, como comentaba Álvaro. Vamos plasmando unas primeras ideas y una vez que ya tenemos una idea clara de lo que es nuestra misión, las condiciones de vuelo de nuestro avión, cómo queremos, qué geometrías parece que van a funcionar bien, pues ya empezamos a diseñar, pasamos a la fase preliminar y empezamos a diseñar las estructuras más importantes, la geometría del ala con algo más de detalle, el penaje para que sea capaz de equilibrar. Una vez que ya tengo un avión ya en formato, ya lo tengo en el ordenador y todo metido, modelado, ya tengo un análisis de aerodinámica hecho, ya sé más o menos cómo funciona, tengo coeficientes aerodinámicos, pues ya paso a la fase en detalle y defino toda la estructura, todos los elementos que tiene, pues si tiene, por ejemplo, esta ROM, si tiene, por ejemplo, estos actuadores para que se muevan los alerones, todo eso lo defino en la fase en detalle. Y debéis entender que todo eso de lo que hemos hablado hay que hacerlo a nivel aerodinámico, a nivel estructural y a nivel de electrónica producción. ¿Por cuál de estos departamentos empezarían? ¿Qué dice estructura? Química. Dinámica. Realmente es difícil por dónde empezar. Tienes que empezar con todo a la vez. Y es por eso por lo que ahí pongo que es un proceso muy complejo e iterativo. Tenéis que ir trabajando en varios frentes al mismo tiempo, ir sacando distintas propuestas. Esas propuestas van a afectar al resto de secciones del diseño. Habrá algunas propuestas que no funcionen bien con lo que han pensado otros compañeros, con lo que ellos están diseñando. No, yo, por ejemplo, puedo ahora mismo hacer un boceto de la aerodinámica sobre todo, hacerme aquí un triplano y digo, guau, pues esto levantará mucha carga y seguro que funciona muy bien. Pero luego el de estructura cogerá eso, sacará las masas que tiene ese avión y dirá, esto no va a durar, esto va a pesar mucho y no vamos a levantar casi ninguna carga con los materiales que tenemos. Entonces habrá que volver a iterar. Yo le pasaré otra propuesta y así constantemente, para que veáis un poco la complejidad de esto. Nosotros vamos a hacerlo lo más sencillo posible, lo vamos a intentar convertir en un proceso lineal, ir poco a poco y empezaremos, pues, lo que habéis dicho, análisis de la misión, condiciones de vuelo, luego pasaremos a lo que es la fase conceptual con un boceto de la aerodinámica, luego a la parte estructural con los materiales que podemos usar, una estimación de masas, la aviónica, la electrónica que puede llevar, más o menos cuánto pesará, y ya ahí terminaremos lo que es la fase conceptual, que es en la que vamos a empezar ahora. ¿Habéis arreglado algo bueno? Vale. La aeronave que voy a hacer, ¿para qué es? Un poco más general. Para llevar carga, sí, pero más genérico. Para presentarlo en una competición. Y en base a esa competición, ¿de qué va esa competición? ¿Cómo tiene que ser la aeronave? ¿Qué tiene que hacer? Como era tu nombre, Pablo. Pablo decía que tenía que llevar carga. ¿Qué más? Despegar en pista corta. Despegar en pista corta. Más ideas. Y muy rápido. Ir muy rápido. Ser maniobrable. Ser maniobrable. También nos podría interesar que fuera muy estable si no tengo un piloto con mucha experiencia. Desmontable. Desmontable. Especialice también. Más importante, fácil de fabricar. Fácil de fabricar. Y ahora nos estamos pasando mucho a lo que es las prestaciones que debe tener la aeronave. La competición como tal, aquí tenéis los puntos.
todo lo que hemos dicho, añadiendo, no sé si nos hemos saltado algo, lo de la acrobacia, que también bonifica. Y para cumplir todo eso, ¿qué prestaciones debe tener la aeronave? Pues decíamos, que fuese muy rápida, empezar lo del circuito, que pueda levantar mucha carga, que tenga mucho MTOW para transportar mucha carga de pago. Más cosas, que sea maniobrable, sí, Porque es más fácil de cargar y descargar. fácil de cargar y descargar para ganar buenos puntos por ahí. También decía Alberto que fuera muy maniobrable. También queremos que sea muy estable, ¿no? Que el avión, si yo quiero que vaya recto, si yo no toco el mando, si hay una ráfaga o lo que sea, que a pesar de eso continúe yendo recto, no tenga que corregir. Pero luego quiero hacer un viraje muy brusco y quiero que lo haga también. Más cosas que quiero. Que sea muy fiable, pero también que tenga muy poco peso. Que sea muy liviano, que no pese nada, pero al mismo tiempo que también aguante estructuralmente a todo. Que le lance una piedra y lo aguante también. Esto se puede conseguir. Excepto lo de que sea maniobrable y estable a la vez, porque eso es un compromiso. Es un compromiso. O bien puedo maximizar algunos de los puntos en contra de los demás, pero no puedo conseguir todo lo que hemos dicho. No puedo conseguir que sea maniobrable, que sea estable, que sea muy rápido, que luego también vuele a muy baja velocidad cuando tenga que despegar y aterrizar, porque así puedo despegar más pronto. Que sea hiperresistente, pero que al mismo tiempo sea muy liviano. No puedo conseguirlo todo. Necesito un compromiso o priorizar ciertos aspectos. Vale. Y ahora digamos, ya conocemos la competición, podríamos sacar un avión más o menos óptimo, pues eso, que vuele muy rápido, que pueda llevar carga. Pero ahora bien, por muy óptimo que, aunque yo conozca el diseño óptimo, aunque yo fuese capaz incluso de diseñarlo, no siempre voy a poder llevarlo a la realidad. Voy a tener muchas restricciones, muchas limitaciones. Y yo las he clasificado en dos tipos. Las reglamentarias, que son las que vienen por normativa. El avión, por ejemplo, las dimensiones están acotadas. El avión tiene que caber en un rombo de ángulos variables de 1,2 por 1,2 metros y 0,5 metros de altura. Eso es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta y no se puede olvidar. La caja de transporte también tiene unas dimensiones. Pusimos 700 por 300 por 200 milímetros. Y lo mismo, si os dais cuenta, lo que son las dimensiones del avión son más grandes que la caja de transporte. Para poder aprovechar el espacio que me da la restricción dimensional, tendría que tener una aeronave desmontable para poderla meter en la caja. Más cosas. El motor también viene limitado. Tenemos un motor fijo, tenemos una hélice, ¿era esta? La de 10, es una de 10 pulgadas, de 10 por 6. Tenemos también la batería como máximo 11,1 voltios de tensión nominal, con 3 celdas en serie y una batería LiPo, y eso no lo podemos cambiar. Además de eso, bueno, y lo tenéis aquí listado, a la fija, objetivo variable, control manual, no puedo tener ayudas al pilotaje. El presupuesto también está limitado. Las restricciones de contable debe transportar al menos 3 bolsas de arroz de 150 gramos. Ese volumen lo tendréis que tener en cuenta para que dentro se pueda meter, aunque luego no lo transportéis. No es obligatorio transportar esas 3 bolsas, podéis volar sin ninguna bolsa, pero tiene que tener también la capacidad de poder introducirlas. Y luego el tema del despegue. Pero luego además tenemos otras limitaciones, que son por las capacidades que tenga mi equipo. Ejemplos. Por ahí atrás, tu nombre era Carmen. Ejemplos de limitaciones que puede tener tu equipo para hacer un avión. ¿Qué se te ocurre? Un punto. Esto. De al lado tu nombre era Adrián.
Adrián, ¿qué es Montoya? Y el otro Adrián, ¿quién era? Yo. ¿Y tu apellido es? Ortega. Ortega. Adrián, ¿algún ejemplo más? Falta de experiencia, falta de tiempo, falta de lo que es práctica con técnicas de fabricación. El tema del dinero, no tenemos dinero infinito. También podemos tener problemas. En el equipo hemos tenido problemas con ciertas configuraciones de aviones. Por ejemplo, aviones con cola en T. ¿Sabéis lo que es la cola en T? Sí, sí. Esto es cola convencional, pues en lugar de tener el estabilizador este de aquí, horizontal, en lugar de tenerlo aquí, lo tendría aquí. Eso lo hemos intentado hacer una vez, nos ha dado muchos problemas porque es complicado hacer la unión entre el horizontal y el vertical. Necesitas reforzar, eso suma mucho peso y no conseguimos rigidez suficiente. Ese es uno de los ejemplos de limitación capacitiva que tendría nuestro equipo en general. Luego cada equipo vuestro va a tener unas limitaciones distintas. Y pasamos ahora al apartado de filosofía. Como había dicho, el propósito es competir en este concurso, pero no tiene por qué ser un avión que vaya muy rápido y lleve la máxima carga posible, por lo que habíamos dicho. A lo mejor yo pues, intento hacer eso y me sale un avión que pesa mucho y no vuela. Y mi objetivo es que vuele. Puedo decir, vamos a establecer una filosofía simplista, sencilla, un avión muy simple, fácil de construir y que sea capaz de volar y puntuar en la competición. Así que ahora me hubiera gustado que estuvierais todos los equipos para que fuerais pensando qué filosofía queréis establecer para vuestro diseño. Empezad a pensar algunas ideas y luego lo consultaréis con vuestros compañeros. Así que ahí tenéis varios ejemplos, pueden ser otros. Si, por ejemplo, uno no se ve con capacidad de ganar, pero quiere destacar en la competición, pues puede decir, vale, a lo mejor lo más óptimo es hacer un diseño balanceado entre carga y velocidad, pero yo voy a maximizar la carga de pago para ser el avión que levante el doble que el segundo y así llevarme yo el mérito del avión que más carga de pago lleva. Podría ser un ejemplo, porque yo no tengo la capacidad de hacer el avión óptimo y ganar, pero sí de maximizar un punto y ahí destrozar a los demás. Vale. Pensad, podéis hablar los que tengáis equipo. Pues eso, Álvaro, a ver qué creéis que puede ser conveniente.
Compañeros, trabajamos por aquí y habéis ampliado su montando más experiencias es para que hacen ¿Cuál piensas que te lleva y yo creo que sí, vamos a ir a la Las élites, ¿cómo funcionan? Por la final. O sea, las élites con nómina. Pero las élites lo que hacen también es laminarizar el flujo. Y eso se puede aprovechar, por ejemplo, lo vais a ver en algunos planeadores, veleros y tal, que llevan las élites aquí atrás, justo aquí. Y la idea de eso es absorber todo el flujo, toda la capa límite, evitar que desprenda y mejorar así la eficiencia aerodinámica. Pero, ¿qué contras tiene eso? La habilidad dinámica es Podría ser habilidad dinámica. estabilidad, es más inestable, pero te puede dar más maniobrabilidad también, o sea que igual nos puede interesar. Y el punto quizá más importante, ganamos eficiencia aerodinámica, pero perdemos eficiencia propulsiva. Perdemos eficiencia en la hélice, que al trabajar con un flujo sucio, que ya ha pasado por un cuerpo que iba delante de la hélice, tiene cierto rendimiento. Y esas dos configuraciones se llaman tractora y propulsora, propulsiva, ¿cómo era en inglés? Pusher. Eso es un problema de la está la línea de Vale, ¿tenéis ya alguna idea? ¿Habéis terminado ya de debatir? Más o menos. Tendréis más tiempo luego con el tipo de WhatsApp hasta la semana que viene. Alberto, ¿ya tenéis algo claro? Sí, Bueno, yo creo que los tres puntos principales que habría que ver sería si mi piloto tiene experiencia, si yo tengo experiencia en el diseño y si yo tengo experiencia en el diseño o ciertos conocimientos que ya me permitan aprender algo más de criterios de diseño. O
técnicas de fabricación, si tengo práctica en las técnicas de fabricación. Eso yo creo que son los 3 puntos más importantes que habría que ver y en función de eso decidir. El tema, ¿qué? El piloto, experiencia de piloto de diseño y de fabricación, simplemente. El piloto, si no tengo buen piloto, voy a hacer una aeronave muy estable y ya está. Me olvido de intentar maximizar velocidad. No, quiero que sea muy estable y puntual. Si no tengo experiencia en diseño, pues voy a hacer algo que, bueno, puedo hacer alguna cosa más compleja, pero cuidado con los análisis que hagáis, intentad justificar todo, no hagáis virguerías si no sabéis lo que estáis haciendo. Y las técnicas de fabricación, lo mismo. Si no tenéis experiencia en técnicas de fabricación, si ninguno del equipo las tiene, no intentéis hacer nada que tenga mucho estrechamiento, que tenga hielo, que tenga... No, que no va a salir bien. Vale, ¿qué habéis decidido por aquí? ¿Qué habéis pensado? Sí. Luego se puede cambiar. Porque dices lo que sea. Vale, yo sé que lo que al final es más puntual a lo que después tenéis que tener en cuenta pues, la limitación que tiene este piloto, que es una vez muy rápido, pues es un piloto que sea a lo mejor no habilidoso, pero sí que pueda manejar el estrés de tener un viso que va haciendo a casi 100 por hora. Es una de las limitaciones que tiene. Después también limitaciones de fabricación, estructura. Bien, Tampoco quiero. te has dicho todo. Por aquí, ¿alguna idea o ideas? Pues habíamos dicho principalmente que fuera simplista y innovador. Muy bien. O sea, pensamos que si hacemos un avión muy simplista, pues no va a destacar del resto, pero tiene que tener alguna característica que lo haga destacar. Muy bien. Por aquí. En nuestro caso hemos dicho de hacer un avión estable, principalmente porque se va a poner uno de nuestros componentes del grupo tiene experiencia, y luego seguimos que algún aspecto por destacar entrando de eso. Muy bien. ¿Por detrás? ¿El grupo de es el grupo de ¿Qué habéis pensado? Sí. Estamos pensando en la posibilidad de ser más rápido, pero pues no han compensado en la estabilidad y el pilotaje de los pilotos. Entonces, más bajar más y pues ya durante el uso del trabajo en el taller, pues ya Para que tenga sentido. Muy bien. Porque de momento, he visto lo de la velocidad, pero cuidado con el piloto. Y Alberto ya me ha comentado todo. Vale. Pues una vez que tenéis establecida lo que es la filosofía, tenemos que pensar qué parámetros son clave para esa filosofía, qué parámetros tengo que tener yo en cuenta con los que voy a trabajar para hacer el diseño y conseguir esa filosofía. Aquí veis muchas fórmulas, creo que no me voy a meter demasiado en esto si es fácil, esto es muy fácil. Pero esto, al final esto es igual a fuerzas y momentos y ya está. No, sumatorio de fuerzas y momentos no tiene más. Simplemente, la primera ecuación, ahí que tenemos. Esta es la ecuación, digamos, del eje normal. ¿Qué tenemos ahí? El lift, la sustentación, que es igual a una fórmula que os tendréis que saber porque esto es la magia de la aerodinámica. Y luego lo tenéis aproximadamente igual a una cosa, que es el peso. Está dividido en peso estructural y peso de la carga de pago, pero bueno, el peso general. El lift tiene que ser igual al peso. Y el peso tiene esas dos componentes, la parte estructural y la carga de pago, que es lo que me interesa. ¿Cuál sería aquí el objetivo? Tomando esa fórmula, ¿qué me interesaría a mí? Si tengo, bueno, podría intentar maximizar el lift, y entonces, ¿qué hago con las dos componentes de peso? Es bastante trivial, pero maximizar. ¿Qué maximizo? Tengo dos componentes, la carga. Y para eso voy a necesitar reducir la estructura, el peso estructural. Así que
Ese es el primer punto. Reducir peso estructural, reducir peso al máximo, cada gramo cuenta, pero con cuidado. No sea que el avión luego lo tire y se rompa solo con el aire. La siguiente fórmula, esta de aquí, es del eje tangencial, del eje longitudinal, y tenéis el empuje igual, aproximadamente igual a la resistencia. Evidente. La resistencia es esta fórmula de aquí, muy parecida a la del Lee, y el empuje, por tanto, tiene que ser igual a todo eso. Y si desarrollamos todavía más, os sale todo esto de aquí, que lo único que quiero que os quedéis es que tenéis aquí un coeficiente, el de resistencia parásita. Y eso va asociado, digamos, a la fricción que tenga mi avión y a los desprendimientos. Es decir, para reducir el C de 0, tengo que intentar disminuir los elementos que están expuestos al flujo, que esté con una superficie con un buen acabado y que genere muy pocos desprendimientos. Es decir, que sea una transición suave, lo que decíamos, un buen acabado. Y luego tenemos otra componente aquí. ¿Esto qué es? Resistencia parásita. ¿Y esto? Todo esto. Lo dijimos ayer. ¿Paula se acuerda? ¿Y de la carrera? ¿Alguien le ayuda? Eso era la resistencia inducida, esta parte de aquí, que decíamos que era CDI. Ahí lo he desarrollado y veis que tenemos ahí alargamiento. Cuanto mayor es el alargamiento, menor es la resistencia inducida. La resistencia inducida es la que se me genera porque tengo un ala 3D, una ala tridimensional, y me aparece, aquí tenemos baja presión, mayor presión, y como aquí no tengo nada, pues se me cuela el flujo hacia arriba. Genera vórtices y eso es resistencia. Cuanto más alargada sea este ala, menos resistencia. El otro factor que hay aquí, esa E, eso es un factor de Oswald y es una forma de cuantificar los efectos que hemos dicho, la eficiencia, ¿no?, de este ala en la punta. Si ese valor es 1, genero menos resistencia y eso se da en alas elípticas. El resto de alas normalmente van a tener un valor menor a 1, excepto en casos de subsónico alto que tenga winglets, y que los winglets son las placas que veis aquí en los aviones. ¿Sabes? Manar, ¿sabes lo que es? Vale. Cuando yo tengo eso en aviones que vuelan rápido, es posible que ese factor sea mayor que 1, pero para nosotros siempre menor que 1, menos alas elípticas, en caso ideal, teórico, que sería 1. Y entonces lo mismo, ese factor de ahí me interesa que sea 1, que sea lo más grande posible. Y luego tenemos el CL. Lo del CL bien olvidado, igual al cuadrado. Cuanta más sustentación genere, más resistencia inducida tengo, más resistencia en general tengo, más lento va a ir mi avión. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esto? Es generar el drag suficiente y no superarlo para no reducir la velocidad del avión. Eso es. O sea, el objetivo aquí sería, si nosotros decíamos que la carga de pago nos da puntos, pero si yo meto mucha carga de pago, necesito más coeficiente de lift para generar más lift y poder sustentar y poder llevarlo. Pero si hago eso, me sube la resistencia, baja la velocidad, pierdo puntos. Entonces, habría una manera, y es que esta fórmula de aquí tiene una velocidad ahí, encima al cuadrado. Yo debería intentar aprovechar, y nos vamos a la de arriba mejor que esta del lift, ¿no? Aquí tenemos la velocidad. Yo debería aprovechar esa velocidad para generar sustentación, poder llevar así mucha carga, ir muy rápido, sumar puntos de estas dos vías, y no perder por resistencia con el CL este de aquí. ¿Vale? Os estoy dejando pistas para los diseños.
Y bueno, luego tenéis aquí otra fórmula. Esto, ¿alguien sabe qué es? Por aquí, VZ. ¿Por esto se acuerda? Sí, la velocidad. La velocidad de ascenso. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque si mi avión es muy pesado y lleva mucha carga, igual es capaz de despegar, pero puede darse el caso de que despegue y sea incapaz de ascender. Y el avión tiene que volar a una altura segura, tiene que hacer viraje. Si yo hago un viraje, pierdo un poco de sustentación. Ese avión que pesa mucho se me caería. Y por último, esta fórmula de aquí, la fórmula maestra, está muy desarrollada para que lo entendáis todo. ¿Cuál creéis que es la mayor limitación en la competición? Si estábamos hablando de transportar carga, ¿qué me impide a mí levantar toda la carga que yo quiera? Aparte del motor, ¿tengo limitación por motor? Sí, pero tengo otra limitación. Dimensiones y una aún más importante. Presupuesto también limita. Algo más aún más importante. La masa limita mucho, pero algo de lo que hemos hablado antes, que hemos mencionado, sobre la competición. ¿Alguna de las limitaciones, restricciones de la competición? La distancia de despegue está limitada. La distancia de despegue. Si yo pudiera despegar en la distancia que yo quisiera, pues simplemente le doy palanca a que el avión vaya recto todo el tiempo hasta que se iguale lo que es la resistencia aerodinámica más la fricción con la tracción máxima que soy capaz de generar, pero no le da tiempo a mi avión. Tengo una pista tan pequeña que no puedo hacer eso, no gano toda la velocidad que podía ganar. Entonces estoy muy limitado para transportar carga por esta ecuación de aquí. Porque la carga, habíamos dicho también el tema de la velocidad. Puedo llevar carga a través de maximizar la velocidad. Si tengo una pista muy acotada, no puedo llegar a la velocidad a la que necesito llegar para poder levantar esa carga. Y esta fórmula pues, tiene muchas cosas, pero los parámetros más importantes, os habéis dicho, aquí tenéis un 60, que tiene que ser menor de 60 metros, y luego la masa estructural, hay que reducirla. Tenéis aquí un factor de seguridad de despegue, de entrada en pérdida se llama, factor de seguridad anti-stall lo llamo yo. Y eso en competición se puede reducir, pero suele tomar un valor de 1,2. En competición puede ser menor, pero si no queréis pillar los dedos, 1,2. VTO, eso de ahí, es la velocidad de despegue. La velocidad de despegue es la de entrada en pérdida, os la podría haber puesto cómo se calcula ahí. Es simplemente despejar de esta ecuación de aquí la velocidad. Cuando yo tengo el CL máximo que genera mi avión. El CL máximo será cuando mi avión... ¿Es la velocidad de entrada en pérdida o qué? ¿Qué crees? Ha dicho que la velocidad VTO es la velocidad de entrada en pérdida. VTO es la velocidad de entrada en pérdida multiplicado por un factor. Ese factor... Pero no es la velocidad de despegue. VTO es la velocidad de despegue, que es igual a la velocidad de entrada en pérdida, pero teniendo en cuenta cierto factor de seguridad. Eso, de hecho, bueno, lo que decía el avión, cuando yo quiero generar sustentación, ¿qué hago? Más sustentación. Ese avión de ahí, ¿cómo lo tengo que volar? Con más ángulo de ataque. Eso era que va más inclinado el avión. Yo tengo un máximo de inclinación, un máximo de ángulo de ataque que le puedo dar y en ese punto me da la máxima sustentación posible. Es ahí donde se define lo que he puesto ahí como el CLmax. Con ese CLmax, si yo despejo la velocidad, obtengo la velocidad de entrada en pérdida. ¿Hace falta que lo escriba en la pizarra? Solo de esto falta. ¿No, verdad? Vale. Bueno, sí, lo voy a hacer. Entonces tenemos la velocidad igual a raíz de, aquí tengo un medio rho s por rho s, el CL max,
Y aquí arriba tendría el peso. Esto sería la velocidad de entrada en pérdida. La podemos llamar stall. Pero a mí me gusta hacer lo siguiente, y es este factor de aquí. Si yo llego al máximo, pero existen perturbaciones en este mundo, podría darse la situación en la que yo estuviera a ese CL máximo, a ese ángulo máximo, ángulo de ataque máximo, y de repente me entrara en pérdida de avión. Porque no es un mundo ideal. Tengo perturbaciones. Entonces necesito un factor de seguridad aquí, que solemos poner 0,8. Y luego además se suele multiplicar todo esto por 1,2, que es otro factor de seguridad para el despegue. Esto digamos que sería la velocidad de entrada en pérdida y con el factor de 1,2, esto sería la velocidad de despegue. Eso en verdad, aquí, que se podría ir aquí dentro, o haber puesto VStore en lugar de VTO. ¿Lo habéis entendido? Que es 1,2. Es estándar. O sea, vale para todos los polímeros. Suele utilizarse eso, pero se puede utilizar otro. Eso depende del criterio del diseñador. Eso es lo más estándar, lo he dicho, se pueden usar otros. Da igual la temperatura, Todavía todo eso da igual. Esto todavía, a ver, también tenéis que tener en cuenta que esto es un diseño de un avión radio control y estamos todavía en la primera fase de diseño. Pero sí, cuando se empieza a diseñar, se suelen tomar de ese orden de magnitud. Vale. Entonces seguimos. Esa velocidad de despegue, ¿qué me interesa? ¿Que sea alta o que sea baja? Que sea baja, para poder despegar lo antes posible, en los menores metros posibles. Una cosa es la velocidad de despegue y otra la máxima o de crucero que tenga mi avión. Luego, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos aquí la velocidad y abajo el empuje que viene ya predeterminado y toda esa fórmula aquí que tengo resistencia. Tengo que intentar reducir, hacer el avión lo más limpio posible. El CL, lo que habíamos comentado. Y aquí tengo un D, eso es el rozamiento dinámico con la pista. Se suele tomar un valor de 1,2, perdón, no, ¿cuánto era el de acuerdo? Pues lo veo. Es que dependía de la pista, pues estaba mojada, la tengo, estaba en playa de Barma. Sí, yo creo que era 0,1. Y sí, depende de la pista. Tenéis que tomar una pista de diseño y ese valor, cuanto más alto, si queréis estar por el lado de la seguridad, mejor. Tomarlo más alto, pues eso, 0,2, 0,1, pero tomar esos valores. CL máximo y otra vez el MD y masa de la estructura. Esa fórmula, luego consultadla, que me va a ser bastante importante. Y luego, Adrián, llegas para. Eras Adrián. Sí. Llegas para abrir ahí, a ver si se ve un poco. ¿No? Y bueno, siguiendo con lo de los parámetros, a ver si voy a ir más rápido. Y mejor, ¿no? Queréis también. Bueno, sí, eso porque se ha descolocado. Bueno, más parámetros clave. Ya hemos hablado de la aerodinámica. Ahora pasamos a la parte estructural. En la estructura, muy sencillo, cosas que me importan. Factor de seguridad, que es una relación entre la tensión máxima admisible de algún elemento del avión estructural, normalmente el larguero principal pues suele ir por aquí,
es una viga que lleva el avión y es la que aguanta todas las cargas, o la mayor parte de las cargas de flexión y de torsión. Me interesa la flexión. Y esta es la tensión máxima que aparece en el encastre, que aparece, que pone sigma X, eso es sigma Y. Es la tensión máxima que aparece aquí, ¿vale? En la raíz del avión. Yo ahora mismo, Sergio, ¿verdad? Coge de esa punta. Coge de la punta. ¿Sí? Yo ahora mismo le hago esto al avión y su peso está cayendo aquí en medio y está sufriendo un momento de tensión y aquí la tensión, aquí en el encastre donde aparece la tensión máxima, en esta parte de aquí. Y es normalmente el larguero principal lo que soporta ese esfuerzo. Lo tendréis que tener en cuenta para hacer el diseño. ¿Y eso cómo se tiene en cuenta? La tensión máxima admisible, el sigma AD, eso viene por el material y la forma de ese larguero. Yo pongo, por ejemplo, fibra de carbono en una barra circular y eso tendrá, bueno, perdón, por la forma no viene dado. Es solo por el material. Yo pongo, también por la forma. ¿Perfecto? Ya, bueno, yo pongo esa... Vale, en general es por el material, pero tengo que tener cuidado con las cosas que le haga, con la geometría que ponga. ¿Por qué? Porque puedo generarle... Puedo hacer que las tensiones se maximicen. Por ejemplo, si yo taladro mi barra, esa barra va a sufrir 3 veces más tensión de la que soportaría si no de la que tendría si no tuviera el agujero. O sea que eso lo tenéis que tener en cuenta. Yo elijo un material y eso, y la forma en la que tiene ese material para que me dé una tensión máxima admisible. Y la comparo con la máxima que aparece. Y siempre tiene que admitir más de la que va a aparecer por los esfuerzos de flexión. ¿Y esos esfuerzos cómo se calculan? Pues es, ¿habéis dado REM? ¿Alguno? Resistencia a materiales. Pues se calcula con resistencia a materiales. Es simplemente una viga bien apoyada, lo que hemos hecho antes. Está apoyada en los dos extremos y deja caer el peso. Así lo puedes estudiar. No es el mismo caso que en vuelo, pero en vuelo es menos crítico. ¿Por qué es menos crítico? Porque son largo de tonelada para la presión del sistema. Porque a lo largo de todo el ala aparece una sustentación que está compensando ese peso. Es decir, me lo está ya contrarrestando. No tiene que aguantar todo el peso en la raíz. Vale, la tensión máxima que aparece en mi encastre es esta fórmula de aquí, que depende de la masa que tenga el avión, depende de la envergadura que tenga el avión. Si es una barra circular, pues del radio que tenga, sobre ahí, y el radio externo e interno si es una barra hueca. Todo eso lo tendréis que tener en cuenta, lo que hemos dicho, el tamaño de esa barra, el material, el tamaño. La barra se pone uno o otro, dependiendo del tipo de barra. ¿De qué? Si es una barra hueca, no se pondría el R del final, ¿no? El del final. Sí. Se pone. Sí. Este R de aquí es esto de aquí. Vale. De estructura simplemente eso. ¿Vale? Siguiente parte. Esa fórmula que se me ha dejado, no sé por qué, antes estaba bien, pero estos son los giros, los virajes. Yo cuando hago un viraje, el avión tiene que generar más sustentación. O sea, lo que hago cuando viro es inclinar el avión. Y ahora la componente de sustentación que estaba aquí tiene que compensar al peso que está aquí. Se tiene que proyectar. Tiene que ser la proyección la que compense el peso. Es decir, que yo tengo que generar más sustentación todavía. A lo mejor, si hago un viraje de 60 grados, tengo que generar el doble de sustentación
para compensar ese peso y que no se me caiga el avión. Pero al hacer eso, mi avión también está sufriendo más cargas. Lo mismo, también hay que tenerlo en cuenta. Pero es más crítico el ensayo a flexión estática que hemos hecho antes. Para que lo sepáis. Si no tenéis mucho tiempo, analicéis solo flexión estática. Y último punto, electrónica. De la electrónica, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Alguien sabe de electrónica? El voltaje de la pila, la cosa que va a tener el motor, la batería y la velocidad a la que y las características de la batería. Características de la batería, muy bien. El motor está predeterminado, la hélice también. Tengo un ST que controla su velocidad del motor, porque eso no tiene mayor misterio. Y tengo una batería principal que alimenta a ese motor. Esa batería está impuesta a lo que es el voltaje nominal. Son 3 celdas en serie, una batería LiPo, pero yo puedo elegir la batería. Y las baterías tienen unas características, y son su capacidad y su tasa de descarga, que son esos dos parámetros que he puesto ahí. Eso tiene que ser mayor a la intensidad máxima del motor. La intensidad máxima que necesita el motor para suministrar el máximo empuje, la máxima potencia. Esto lo veréis más adelante, pero ya veis, dos parámetros más que hay que tener en cuenta en el diseño. Eso lo vais a escoger vosotros. Y evidentemente, cuanto más capacidad, puede ser mejor, mi avión puede volar más tiempo, pero puede ser innecesario porque yo tengo que recorrer un circuito y ya está. Pero a lo mejor la bonificación por acrobacia de la que habíamos hablado, a lo mejor necesito un poco más de tiempo para hacerlo, pues lo tengo que tener en cuenta también. Lo que es la tasa de carga. Lo que yo he visto en reports de otros equipos de la competición es que sus baterías tenían un parámetro mayor de tasa de carga y eran capaces de suministrar algo más de potencia y sacar más empuje todavía. No mucho más, pero es un poco más que ya te compensa. Como veis, hemos visto un montón de parámetros y es lo que hemos ido muy rápido, no hemos desarrollado ninguna fórmula, solo las hemos mencionado. Esto podría estar 3 horas aquí para explicarlo. Muchos parámetros, puntos suspensivos y solo acabamos de empezar. Hay todavía muchísimas cosas más para que veáis lo complicado que es realmente diseñar un avión. Hay que tener muchas cosas en cuenta y hay que saber mucho. Pero, no obstante, vamos a simplificar esto y nos vamos a quedar con los parámetros de diseño y vamos a intentar coger los mínimos posibles. Todos esos coeficientes de los que habíamos hablado, tal, podéis coger el valor estándar, simplemente, y os olvidéis de ellos. Y os quedéis con esto de aquí. Estos de aquí, que son la masa estructural, la superficie del avión, tenéis también el coeficiente máximo de sustentación, el coeficiente de resistencia parásita, lo que habíamos hablado del factor de Ostwald. El alargamiento no aparece porque está relacionado ya con la superficie y con la envergadura que aparece después. Todo esto a nivel aerodinámico. A nivel estructural, lo que habíamos dicho, la envergadura, cuanta más envergadura tenga, mayor tensión en el castre. Me interesa intentar reducir la tensión. La bayoneta, lo que habíamos dicho, bayoneta o larguero principal. Su radio, que sea capaz de soportar esa tensión. O sea, cuanto más radio tenga yo en la bayoneta, menor va a ser la tensión que aparezca. Entonces, me interesa tener una bayoneta, un larguero muy grande, pero eso añade peso. Entonces, tampoco me interesa sobredimensionar. Hay que mirarlo, que vaya justo. Según el material que coja, pues la tensión máxima que admita, y luego de la batería diabética, la capacidad y la tasa de carga. ¿Alguna pregunta? Vale, con esto
Esto es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hacemos esto y hacemos un descanso. Y bueno, realmente hay poco que decir, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Ver el objetivo que tenía nuestro avión, los aspectos prioritarios, las limitaciones por las cuales no puedo hacer el avión, quizás puedo hacer el avión más óptimo para la competición. La filosofía, hemos establecido una filosofía, parámetros clave para conseguir diseñar un avión con esa filosofía. Y de todos esos parámetros que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que conocer, habrá unos cuantos, eso de ahí, por ejemplo, que yo imponga. Esos son los que yo elijo y en función de eso hago mi avión. Vale, pues si queréis tomar el aire que beber agua o algo, queréis parar 5 minutos. Sí, sí. No, en norte de Supongo que al final no será mucho que sea más romántico,
Pero Pero poco más eso. con la o a más y en este momento no lo dejan posibilitar. creo que es el internet. Pero es que cuando se vayan a estudiar en la gente, entonces, Porque yo no me La pantalla no se llama así. y Vale, una puntualización sobre lo que había dicho antes. El factor de seguridad que teníamos, tensión máxima admisible y la tensión máxima que aparece en el larguero, en este caso nos interesa en el encastre. La máxima admisible depende solo del material, no depende de la geometría, y esto es en plan, si busco la fibra de carbono, cuánta flexión soporta, y cuidado con esto, no es la resistencia. Normalmente tú cuando buscas esos valores te sale resistencia a tracción. No, cuidado. Esa flexión, que no siempre va a ser fácil encontrarlo. Y fibra de carbono, por ejemplo, sigma A de fibra de carbono igual a, suele estar en torno, no sé si eran 500 megapascales, depende de la fibra también, algunas tienen menos, son de 133. Y esto es fijo. Y según cómo yo haga esa bayoneta, ese larguero, la bayoneta es la barra con la que se une el ala al fuselaje normalmente en aviones radio control. Se llama así. Según cómo haga yo esa bayoneta, según su geometría, me aparecerá distinta tensión en el encastre. Y esa tensión siempre tiene que ser menor a la admisible. Menor y con cierto factor de seguridad, porque esto no lo calculo exacto. Esto es un cálculo muy rápido y no estoy simulando una situación muy concreta, teniendo todo en cuenta. Así que normalmente factores de seguridad pues suelen estar en 3, 5. Si quiero algo muy seguro, puede ser 10. Pero menos de 3, aquí no. Vale, y si continuamos ya con el apartado, este apartado es el que realmente se llama primera iteración. El diseño conceptual ya hemos visto análisis de la misión y ahora vamos a recopilar datos y establecer valores de referencia para poder empezar con nuestro diseño. Lo primero, aviones semejantes. ¿Qué entendéis como avión semejante? Pablo. Será similar al diseño que funciona. Por ejemplo, si tienes un avión que tenga ala recta, pues buscar datos en aviones que tengan alas rectas. O si quieres la cola de forma T, pues buscar aviones que tengan. Sí, muy bien, bien explicado. Si yo voy a hacer un avión de competición, pues puedo buscar competiciones similares. Quiero ganar, a ver quién ha ganado, a ver qué han hecho ellos. Como copiarse, pero sin copiarse porque está arriba. Todos esos aviones que yo recopile, los guardo en un Excel, hago una base de datos y guardo todos los datos que encuentre, los máximos posibles que a mí me interesen. Pues envergadura, cuerda, el perfil que lleva, las velocidades a las que vuela, todo lo que pueda encontrar. Las masas, que eso va a ser muy importante. Y bueno, aquí pone
Me va a dar una idea de cómo tiene que ser mi prototipo y sobre todo voy a recoger datos para dimensiones, materiales, masas y velocidades. Y aquí tenéis un ejemplo. Este avión del Pavara, que fue el que se llevó a Múnich, a la Interval Challenge, este verano, y algunos prototipos que vimos y que utilizamos como aviones semejantes, pues tenemos este de aquí, que es de los Chicken Wings de otro equipo de República Checa, que lo presentó a la SAE Aerodesign, curso de llevar carga en Estados Unidos, y llevaban esta bahía en forma de gota. Pues aquí veis nuestra bahía en forma de gota también. Este avión de aquí es un planeador. Tiene que tener la menor resistencia posible. Pues, un poco copiando esa filosofía del fuselaje tan simplista, nosotros el fuselaje realmente es un tubo de fibra de carbono que recorre todo. Esto se hizo luego más tarde para llevar la electrónica y la vía de carga para llevar la carga de pago. Pero la estructura en sí es una barra que va desde el motor hasta atrás la cola, una barra de fibra de carbono, igual que esto de aquí. Y también otra cosa, la cola, que no es exactamente igual, pero sigue un concepto parecido. ¿Por qué nosotros hicimos esto así? Es decir, vosotros si veis un avión corriente convencional, la cola tiene estabilizador horizontal y justo encima el vertical. Pero nosotros hicimos el vertical más atrasado. ¿Por qué fue? Interfería con el otro, eso te da más facilidad para no tienes que estar preocupándote de las interferencias. Hay dos razones principalmente, y es que no sé si os acordáis, pero decíamos que en el Extra Challenge tenemos unas restricciones de dimensiones. Tú tienes una caja, un rombo, y tienes que intentar meter, esto es de ángulo variable, este ángulo se puede variar, ¿vale? Y tienes que meter el avión en esta caja de aquí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Metimos esto aquí, nuestro fuselaje, y en esta esquinita de aquí, como veis, intento meter lo que es la cola, pues queda, no puedo meterlo bien. Tengo que adelantarla un poco y se me queda un hueco aquí atrás, que fue lo que aprovechamos para hacer la deriva, el estabilizador vertical. ¿Qué beneficio me da eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Perdona? Que puedes hacer esto con superficie. Ah, no también pensaba que habrías dicho que no se veía. Puedes hacerlo con más superficie, sí. ¿Y eso en qué repercute? ¿Qué te da de beneficio? Más control, muy bien. Te da mayor control en el radar. Nosotros teníamos una superficie muy pequeña en el timón de dirección y cuanto más atrás es capaz de generar más momento, es más efectiva. Como contra, más momento, más, hay un peso ahí atrás, mucho más lejos de donde tienes el centro de gravedad, se te queda más retrasado, que es el centro de gravedad, que eso suele ser un problema, pero no lo era para este avión. Y por eso pusimos la cola, la deriva, esto es deriva o estabilizador vertical, lo pusimos ahí atrás. La base de datos, ¿qué parámetros nos interesa recopilar? Principalmente todos estos. Y aquí cuidado, si no encontráis algunos datos, da igual. Vosotros seguid, intentad conseguir los máximos posibles. Y un ejemplo, este demostrador de aquí, esto era el demostrador, el avión que hicimos como prototipo antes de hacer el de la competición. Y aquí tenéis sus características. ¿Qué aviones buscaríais vosotros? ¿Por dónde empezaríais a buscar? ¿Qué aviones buscaríais como semejantes? Muy bien. Y de hecho vais a tener suerte porque este año por primera vez han publicado los reports, los informes técnicos en la página de
de Aca Model Múnich, en su página web. Ahí tenéis el Cargo Challenge 2022 Reports. Os metís ahí y os vais a equipos como el número 13, que es Agen, que fue el que ganó. Udine, que era el número 12, y Stuttgart, que era el 16. Esos tres primeros, iréis a ver qué hicieron, y todos los datos que saquéis de esos informes, rellenéis tablas como esa. Este avión, por ejemplo, pues ya tenéis los datos, también puede valer. Ese avión de ahí, este avión, en cuanto a dimensiones, podría incluso participar en el concurso. Habría que mirarlo bien, pero estaría ahí para cumplir con la normativa. Lo mismo, recopiláis datos de ese avión y os lo almacenáis en la base de datos. Eso hacéis todos los que queráis y los podéis poner. Tenéis que entregar un informe técnico para la competición, eso lo comentamos ayer. Lo podéis poner pues, al principio, donde se presenta el diseño conceptual, podéis hacer ahí un apartado, o bien como un anexo. Vale, esto, ¿qué queréis hacer? ¿Lo queréis hacer en casa o queréis poneros ahora a hacerlo? Yo creo que está. En casa mejor. Recomendación, ¿estáis todos en el proyecto de Teams? Vale, revisadlo y si no estáis, nos lo comentáis por el grupo mismo. Eso, si puedes, escríbelo por el grupo o escríbele a Hugo y se lo dices. Porque a mí se me va a olvidar también. Vale, pues esto lo hacéis en casa y recomendación en Teams. De hecho, voy a abrirlo. En Teams tenéis, si entráis en el equipo, aquí lo tengo yo, entréis ahí y os va a aparecer esto. Aquí en la parte de la izquierda tenéis taller de aeromodelismo. Tenéis aquí archivos y tenéis las grabaciones, las sesiones y demás carpetas. Os vais a sesiones y aquí tenéis pues todo lo que hemos ido subiendo, ¿no? Todos los PowerPoints y demás. Y a lo que íbamos. En esto de equipos, todos tenéis una carpeta. Los nombres a lo mejor los cambio y pongo equipo 1, equipo 2, pero bueno, os fijáis en el número al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uno su carpeta, ahí podéis abrir, crear todos los documentos que queráis y eso es compartido, lo puede ver todo el mundo y lo pueden ver los miembros de vuestro equipo. Y así podéis trabajar en común fácilmente y los coordinadores también podemos verlo, ayudaros si necesitáis cualquier cosa. Vale, pues pasamos a la siguiente parte. Esto también es semejante, es intentar ir haciéndolo poco a poco. No os vayáis de aquí y lo dejéis sin hacer y ya está. Cread ese Excel, id apuntando aviones, de vez en cuando estéis aburridos, id buscando datos. Porque eso es bastante importante. Estimación de masa. Aquí estamos ya haciendo el primer dimensionamiento del avión y es en relación a su peso. Yo necesito para empezar, ya he buscado aviones semejantes y de ahí he extraído dimensiones y peso. Yo necesito saber el peso para poder empezar a hacer cálculos. Si no sé el peso, pues no puedo saber esa sustentación que tenía que generar, que era igual al peso. No puedo saber la carrera de despegue, digamos que también aparecía el peso por ahí y era muy importante. No puedo calcular nada. Para empezar a hacer análisis necesito el peso, aunque sea un peso estimado. Para empezar teniendo un peso, prácticamente me lo invento. Tengo varios métodos. Los tenemos aquí. Uno es el bibliográfico, aviones semejantes, este más o menos se parece al mío. Pongo ese peso. Por la experiencia, yo por ejemplo he hecho varios aviones, sé
qué componentes va a llevar, qué características va a ser el avión, los materiales, pues ya me puedo ir haciendo una idea de por dónde va a estar el peso. Esto, por ejemplo, cuando el avión de la competición que hemos llevado este año, la estimación de masa se hizo algo así, se consultó aviones semejantes, se miró los componentes que llevaba, un poco por experiencia de otros aviones que hicimos, y se dijo, va a pesar en torno a 2,3 kilos, y ha pesado 2,3 kilos. Eso es muy importante, porque si vosotros ahora no tenéis ni idea y ponéis 5 kilos, vais a hacer vuestros análisis, tal, os sale un avión que tiene que llevar un perfil muy grueso, con mucha curvatura, un ala gigante para poder levantar. Y luego llegaréis, lo construiréis, no pesaba tanto y el avión es una patata, porque no es lo que había diseñado. Y ese es un caso, pero el caso más típico es, yo digo que va a pesar 1 kilo y me pesa 3 kilos y ya no me levanta el avión. Y llego ahí a la competición, me he gastado 20.000 euros como vivo y me voy sin volar el avión. Esta fase es muy importante. Hay que hacer una buena estimación y hay que buscar mucha bibliografía, tener mucha experiencia y un último recurso, métodos estadísticos. Esto es lo que se utiliza normalmente en aeronaves comerciales, aeronaves tripuladas. Existen varios métodos, el de Roskamp, el de Reiner, que se utilizan mucho, pero eso realmente no nos valen aquí. Podéis consultar para saber de qué van. Pero hay uno que encontré, que es un TFG de un tal García Nimas, que es un muchacho que estuvo en el equipo de Lisboa, en Onsipo, uno de los competidores de la Icaro Challenge. Su TFG lo hizo sobre la predicción de la masa de aviones de Icaro Challenge. Nunca lo he probado, no me ha hecho falta, pero lo tenéis ahí por si lo queréis consultar. Vale, y ahora, aquí tenéis un ejemplo de cómo se haría una estimación de masa. Pones un ejemplo. Se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer poniendo una fórmula, la de Reiner, sustituye los valores y lo que dé. O lo puedes hacer, esto es un poco en base a la experiencia y en base a lo que yo ya sé que va a llevar el avión y más o menos los pesos de cada avión. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues para que os vayáis haciendo una idea, os he traído aquí algunos jueces. Una báscula y tenéis varios elementos aquí, que son uno de los que podría llevar, podría estar poniendo aquí. Resina, para tocar mucho. Y a ver, podéis ir pesando cada uno de esos elementos y otro de los equipos va a pesar este avión, que como hemos dicho es parecido en cuanto a tamaño a lo que va a haber en la competición, y se apunta ya lo que va a pesar y se puede empezar a hacer una idea. Así que si queréis, por aquí ir cogiendo lo que creéis que haga falta para hacer un avión y de esa, y vosotros mismos os levantáis y pesáis, o cogéis un avión y lo pesáis, intentéis pesar, pero no digo pesarlo con vosotros, pero no sé. Y los valores que escogéis y los podéis apuntar y eso que os lleváis ya de hoy, mejor. ¿Qué tiene que llevar el avión? Una hélice. Una hélice. Un regulador de avión. Batería principal. Posiblemente la de la competición sea más pequeña que esta, pero como tenéis dinero muy limitado, y nosotros tenemos muchas baterías de estas, os vamos a dar la opción de poder usarlas. Porque, claro, si solo tienes una batería, la gastas y si tienes que volver a volar, hay que tener cuidado con eso. Podéis invertir el dinero en comprar dos baterías, 4, o bien
tened en cuenta que tenemos esta, compráis una que sea adecuada, que os permita hacer vuelos más óptimos, pero para cuando se os acabe, porque podéis introducirla en el prototipo, la podéis usar. Entonces llevamos hélice, motor, ST, batería principal. ¿Esto qué es? Receptor. ¿Listo? Batería auxiliar. Con esto alimento el circuito de control. Batería secundaria auxiliar. Y vamos preparados. Realmente yo podría alimentar, con esta batería, podría alimentar todo el circuito ya. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si te acaba la batería, te quedas sin control. Ahí está. Si se me acaba esta batería, no tengo la otra, pues todavía tengo control y puedo aterrizar, intentar aterrizar el avión. Y luego, más cosas. Esto es un servomotor. ¿Para qué sirve? Muy bien. Para mover los alerones, los timones. Todo eso lo pesáis, multiplicáis por el servo que pueda haber, por los elementos que pueda haber. Y luego están los cables, que si queréis ponéis unos pocos y veis más o menos cuánto puede pesar, pero si no lo tenéis en cuenta. Para esto solamente estamos vosotros. Viene así. Esto es un supo de 70 amperios. Estoy bastante barato, esto eran 10 euros y este es barato. Vale, pues adelante podéis ir pesando todo y lo que apuntando. Porque os había dicho, mejor si es en el Excel, no que sé. Y os lo guardaré ya. Y así no lo tengo. Al final hay una línea que no. Ah, y dos filtros de todo. ¿Cómo le salió esto a aquí Grupo Web? No tiene mucho sentido. No hay una parte que digo. Una batería. Sí, pero no, lo pensaba por si hacía falta hacer pruebas. Que una batería. Que durara. Claro, sí, ya pues no le Era una batería. Sería para se va todo. Vale, los regalos se hicieron y más. con los del mismo que pasó. Puede ser una mucha pasta que pensaba que había pasado mucho por lo que pesaba. Me también dio unas menos. Después lo que ha dicho cuando fueron a hablar a menos. Y no pudieron hacer Y tenéis. La que tenéis ahí una de las anteriores está sobredimensionado. La pesquisa si queréis, pero os traigo la otra. porque para la batería también era un cargador. Eso también igual tiene eso. Ni para el cargador ni emisora. Ni emisora. La batería, perdón. ¿La habéis pesado ya? No. ¿Puedes pesarla la pequeña? Porque como lo otro vaya, no tiene. Sí, digo, la batería 24. Cuando tienen no terminamos. Sí, claro. Depende de lo que quieras poner. ¿Sabes? Los planes con el mismo servo y por eso lo pones separado. Incluso los alerones por 45 puedes poner flaps, poner los alerones con un solo servo y atrás dos servos que tengas pero a ver si cada vez mejoran porque se quitan el servo. Entonces, 3 servos no es lo mínimo, ¿no? Este bus sería lo mínimo. Pero bueno, A ver, 3, en verdad 2 es el mínimo. 2, pero la niñada, sí, niñada, no, a ver, hay aviones que no llevan alerones y llevan el radesol, pero no lo recomendaría. Y la otra es alerones y elevador, no tener radar.
que eso es una opción que parece más viable, pero en pista, pero se puede hacer, se puede hacer. Sobre todo, si el avión despega, si el avión pesa poco y despega pronto, se puede hacer. Pesar, no, el motor de la competición no lo tenemos. Entonces, de hecho, para el motor mejor, lo que vais a hacer va a ser buscarlo en internet. Podéis pesar eso si queréis para haceros una idea, pero buscadlo mejor en internet. Es el modelo IMAX GT 2215. Voy a quitar. GT 2215. A ver si no me he equivocado. Si existe, no me he equivocado. Sí, sí, sí. Ya los escuchamos. Sí, escuchamos. Pero si te aparece una empresa que se llama R3 Innovation, eso es el de 1500, sí. Porque el que tú me has enseñado era de 1180, me parece, o 1080, es de 1500. sí, pero Max, Gracias. ¿Estáis? Si la dice, me quedamos. pero que lo Eso. A ver, 70 grados. y es que la Alguien lo ha encontrado también. ¿Le habéis buscado el motor? había un por ahí, también fue alguna cosa ¿Habéis buscado el motor? de la Fire Design, pero no, una que y es el motor. Creo que hemos resuelto. Ahora más desde la fila de estudiar. Emisora la prova, perché se no non si va a vedere si chiama haciendo 52 Sí, emisora que no, yendo a un barato, también el profesor Y el mando, el mando del avión va incluido en el presupuesto. no. Ni el mando, ni el cargador de baterías, todo eso no. todo lo que va fuera de no, es que este programa que enseña dice que va a ¿Lo habéis pesado ya todo? Los cables también. ¿Cables? Y ya hemos certificado. ¿Cuánto pesaba uno? ¿Un gramo? ¿Cables de qué longitud? Era una cosa así o más largo. 25 Sí, vale. Cables, otros. 6.
Antes de la que no tiene. 40 mejor. Con polio, se dice, audio con 30. ¿Sabiendo ahí cuánto pesaba? Unos 100, 1 kilo, 100 gramos. Si la electrónica. La batería. ¿Y con todo? ¿Costo para hablar? ¿Cuál de las dos de estas serían? La pequeña y la principal. La mediana esa, más o menos, sí, ¿cuántos? 300 gramos más, unos 1,37, algo así. ¿El motor pequeño cuánto pesaba? Esos. 92. Vale, ya tenéis todo apuntado, falta ver. Esto es un ejemplo. Vale, yo he hecho un ejemplo ahora, más o menos lo que habéis ido diciendo y lo que se me ha ocurrido, y nos sale cuánto. Aquí sale 100 gramos, 200, 200 servos, depende de cuántos ponga. Puedo poner 2, el mínimo. Puedo poner 3. Puedo poner 4, que también creo que lleva 4. Lleva uno para Saralegón, otro para Clader y otro para el elevador. Si llevo flaps, puedo poner 5, incluso 6. No tenéis mucho presupuesto, así que lo suyo es tener ingenio y ser capaz de, con un solo servo aquí, ser capaz de mover los 2 alerones o los 2 flaps. Entonces, si por ejemplo son si fueran 4, serían 60. Si fueran, vamos a poner 6, por ejemplo. Por ejemplo, 6 servos para maximizar lo que va a salir aquí. O sea, no me interesa, no me quiero quedar corto. Entonces llevamos, aquí eran 100, 200, 215, estos son 100 más, 315 más o menos, 400 y luego toda la estructura. La estructura en base a ese avión más o menos son 900, depende del material que lo hagáis. Puede salir en torno a, en total, 1.300, 1.400, 1.500. Vamos a ponerle 1.500, por ejemplo, más o menos. 1.500. Aproximadamente. Me parece un valor un poco bajo, posiblemente acabe siendo más. Y aquí, punto importante. A ver, aquí. Cables y otros. Siempre me gusta poner otros porque luego ponemos que si un tornillo de más, una tuerca no sé dónde, un cable de más. Todo eso no lo sumamos y nos acaba saliendo más peso del que habíamos estimado. La tabla esta que tenéis aquí, tenéis que hacer algo parecido. Lo que he dicho antes, o hacéis eso o utilizáis una fórmula de las que habíamos hablado o directamente decir mi avión va a ser igual que este que pesa esto, pues eso, también me lo vale. Y ya pasamos al último punto, y son las condiciones del vuelo. Condiciones de vuelo. Esto es útil para definir los parámetros de referencia. ¿Y qué parámetros tengo? Evidentemente, mi avión está volando en el aire, y ese aire tiene unas propiedades, tiene unos parámetros que tengo que saber qué valor tienen, porque afectan
¿A qué afectan? ¿Qué me afecta a la atmósfera? ¿Qué parámetros? A las fuerzas aerodinámicas, muy bien, Pablo. Yo tengo ahí, por ejemplo, la altitud, eso lo puedo modelar con la atmósfera ISA, y tengo temperatura, presión, humedad, que me sirve para sacar la densidad, que es lo que a mí más me interesa, porque aparecen todas mis fórmulas de fuerzas aerodinámicas. Yo, por ejemplo, tengo aquí los valores de referencia. ¿Cómo hago esto? Cuidado. Tengo que pensar dónde va a volar mi avión. ¿Va a volar o en la Alcudia o en Favara? La competición es en la Alcudia, vamos a poner ese municipio. ¿Cuándo va a volar? Julio. Pues lo suyo es que recopile datos históricos de esa ciudad, de ese pueblo, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, que es las horas entre las que va a volar el avión, para las fechas de la competición. Yo buscaré, y claro, yo quiero buscar la densidad, pero como no la voy a encontrar, porque yo por lo menos no he conseguido encontrarla, pues buscas temperatura, presión, humedad, y todos esos datos los recopilas. Recopilas aquí, pues por ejemplo, de media me da 35 grados, que son esos Kelvin, si no lo he hecho mal, es posible. La presión y humedad, esto me lo he inventado. ¿Cómo saco la densidad? Lo puedo hacer. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar esta fórmula de aquí. Esto es la fórmula CIM 2007, pero podéis usar las ecuaciones típicas estas de los gases ideales, como queráis. A mí me gusta esta porque aparece la humedad, y en Valencia es muy importante la humedad. Calculo con eso y me da esta densidad. Esa es una densidad de referencia. Yo voy a utilizar esa densidad para todos los cálculos que haga. Si yo quiero sacar valores, por ejemplo, velocidad máxima, saco con esa velocidad, con esa densidad. Evidentemente, la carga de pago, yo la puedo dejar en función de la densidad, según la que mida en el campo de vuelo, pues elegir la carga de pago que puedo llevar. Eso hay que hacerlo. Pero, evidentemente, no voy a dejar todo en función de la densidad. Voy a sacar parámetros de referencia y voy a sacar números exactos. No voy a poner fórmulas ni gráficas. Y lo que os decía de la densidad es, por ejemplo, esto es la densidad, esto es la carga de pago que puedo llevar. Me va a salir una función, por ejemplo, así. Esto lo necesitaréis sacar para el report. Esto ya lo veremos más adelante. Y tendré una densidad de referencia, esta de por aquí, que me va a dar una carga. Por ejemplo, 1 kilo. Y yo cuando haga cartelería, cuando suba algo a Instagram, cuando haga el informe y ponga una tabla con los datos del avión, este valor. Pero que sepáis que esto existe. ¿Vale? Pero no vais a llegar a venderle a alguien el proyecto, el avión, y le vais a decir, mira qué gráfica más chula, mira lo que hace mi avión. No, le tenéis que dar datos reales, datos concretos. Sobre esto, todos estos datos de parámetros atmosféricos, no hace falta que lo hagáis muy complejo. Podéis directamente buscar de este año, a lo mejor incluso en internet os sale la media, y calculáis esta densidad así como he hecho yo, y os olvidáis. ¿Cómo se haría bien? A ver si lo encuentro. Para hacerlo bien, os tendréis que descargar los datos de varios años del sitio de referencia de vuestro campo de referencia. Recopiláis todos los datos, hacéis una media histórica y sacáis ahí un valor promedio de muchos años. Es esto que hice yo aquí para mí. No hace falta. No lo hagáis, no perdéis el tiempo en esto, pero que sepáis que para aviones más tripulados y demás, con mayor detalle, esto es lo que se suele hacer. Sí, pero siempre tú diseñas para un aeropuerto de referencia. Tienes
coges uno y diseñas para ese. Y luego habrá, por ejemplo, aeropuertos que si tienen la pista muy pequeña, muy corta, tú ahí ya no puedes, ese no puedes utilizarlo. Pero sí, tienes que tenerlo en cuenta. Y esto, claro, por eso llevas en el avión, siempre llevas esa información, todo lo que es la presión del aire y demás, la tienes que ir corrigiendo en función de dónde esté volando. Pero bueno, eso ya... ¿tú en qué curso estás? En primero de aero. Todo eso lo daréis en transporte. En tercero en transporte. Vale. Y luego, una vez que habéis calculado la densidad, la viscosidad también es importante porque afecta al número de Reynolds. Y esa viscosidad, a ver, no hace falta tampoco que con esto os liéis mucho. Existe la fórmula de Sutherland, que es en función de la temperatura, que os la enseñé ayer, y la podéis buscar en internet, o directamente podéis coger el valor que os salga en internet como viscosidad, el aire. Bueno, si lo queréis calcular, pues Sutherland. Y el viento, el que esté muy motivado lo puede mirar también y dimensionar bien lo que es el estabilizador vertical, pero tampoco hace falta. Además que aquí el viento no va a ser tampoco crítico. No debería serlo. Y luego la siguiente parte, velocidades. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto? Parámetros atmosféricos, ¿todo claro? Vale, pues penúltima parte y ya acabamos. Velocidades. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué quiero saber una velocidad de referencia? Ahí está, para poder hacer cálculos. Pongo una velocidad que a mí me interese, de referencia, que pues próxima a la velocidad de despegue, y con eso hago todos los cálculos. ¿Por qué pongo próxima a la velocidad de despegue? Va por ahí, pero otra idea. Algo un poco más complejo. Porque es como la mínima la que La mínima y además la crítica. A esa velocidad, ayer os explicaba, a baja velocidad la resistencia es mayor. La resistencia, perdón, el coeficiente de resistencia es mayor. Entonces, yo tengo que hacer despegar un avión a esa velocidad. Cuando vaya más rápido, el avión ya está volando. No necesito despegarlo. La fase más crítica es el despegue. Lo habíamos dicho antes, ¿no? La distancia de despegue me limita mucho. La fase más crítica, el despegue. Eso para el diseño. Para un piloto puede ser el despegue y el aterrizaje. Nosotros solo despegue. Como es la más crítica y además me va a salir un coeficiente de resistencia muy alto, voy a tomar ese coeficiente de resistencia para hacer todos los cálculos. Y luego también puedo sacar, bueno, esta velocidad de referencia, ¿cómo se saca? Ahora mismo, ¿qué pondréis? Aviones semejantes. Si conseguís encontrar la velocidad de entrada en pérdida, pues normalmente para este tipo de aviones pues suele estar en torno a los 40 km/h, más o menos. Si no tenéis un valor, cogéis ese. Si encontréis valores mejores, los ponéis. Y esto no hace falta que sea un número exacto. Y luego de crucero, lo mismo. Aviones de referencia, aviones semejantes, pues el que encuentre parecido, más o menos estará en torno a 80. Y ya, último punto, números adimensionales de referencia. Lo mismo, esto aparece en muchos sitios y por eso es importante que establezca un valor de referencia. Número más. ¿Qué dijimos ayer sobre esto? Álvaro, ¿se acuerda? ayer es uno de los temas, el aire empezaba
O sea, siempre se comprime, pero ya no podía suponer que no se está comprimiendo. O sea, como vamos a volar muy en espacio para trabajar en el parque, pues podemos asumir que la idea es muy posible. Bien. Carmen, eras Carmen, ¿verdad? Ya se ha escuchado. ¿Te has enterado? Más o menos. Alberto, ¿se lo puedes repetir o le puedes decir algo en relación al mar? Sí, explícaselo y sobre todo a nosotros nos importa un número de mar para esta aplicación. No. Eso es. Simplemente eso. Lo vamos a suponer como cero y flujo incompresible. Número de Reynolds. Está aquí la fórmula. Densidad por velocidad, por cuerda, por viscosidad. Eso es. Si calculáis ahora mismo densidad, la que había puesto antes, 1,13. Velocidad, 40 km por hora. Eso entre 3,7. Si tenéis, de hecho, si tenéis una calculadora, lo vais a calcular el que sale. Número de Reynolds igual a 1,13 más o menos por velocidad 40 entre 3,6 entre metros por segundo, no os olvidéis. Y la viscosidad 1,8 por 10 a la menos 5. Esta es la estándar para a nivel del mar, para el aire, a 15 grados. Y la cuerda, ¿qué cuerda pongo? Sergio, ¿qué cuerda pongo? ¿Qué valor quieres que ponga en la cuerda? Un valor, 7 por ejemplo, 10 centímetros vamos a poner. Y esto, 0,1. La cuerda es esa distancia del borde de ataque al borde de. En realidad, 10 centímetros para estos aviones es muy poco, porque, a ver, teóricamente, pues quizás sí puede funcionar, pero luego vais a tener un problema, y es que el flujo va a desprender muy pronto. Es decir, para estos aviones, aunque sean pequeños, mejor poner en torno a 1,2. Y esto ya se vio en la competición. Había un equipo que era Aeroudi, un equipo con mucha tradición de Portugal. Ha ganado, creo que, 2 campeonatos, 2 veces la CC. E hizo un avión con muy poca cuerda, con 10 centímetros de cuerda y una envergadura bestial. No funcionó la vez. Hicieron varios prototipos, no tenía, el avión entraba en pérdida de contado, intentaban hacer un viraje y se caía el avión. Y finalmente, ¿qué hicieron? Claro, después de meses de trabajo, toda la basura, hicieron un avión de ala abierta. Muy simple, muy sencillo, con mucha más cuerda. Unos 25 centímetros. Eso, tenerlo en cuenta. Las cuerdas que no sean excesivamente pequeñas. Esto aquí lo puedes calcular, ¿cuánto da más o menos? Bueno, nos lo inventamos y más o menos dará los 144, 150.000. Más o menos. Y esto es el Reynolds de referencia. Y de referencia para el ala principal. Pero bueno, de referencia en general. Y ese es el que voy a usar para todos los cálculos. Sí. 140.000, pues. Vale. Y ya lo último, ese valor evidentemente no lo voy a dejar fijo. Pero una vez que ya tenga un primer dimensionamiento del avión, ya los primeros bocetos, ya tendré un tamaño de cuerda más real, pues igual son 22 centímetros. Pues ahí recalculo y utilizo ese valor a partir de ahí. De momento, ¿eso? Sí. Vale, ya, porque si tienes el ala principal genera un flujo turbulento a la trasera, no le llega a la mediana. Entonces, ¿se calcula igual para la trasera o es? Lo vamos a calcular igual. Sí que
lo que habría que hacer sería aplicar un factor de eficiencia, porque el flujo llega, como tú dices, llega sucio, llega turbulento, pero nosotros no, eso lo vamos a despreciar, no lo vamos a hacer mejor. Vale, ¿una duda?